transcripción es la síntesis de una molécula de ARN cuya secuencia de bases es complementaria a la secuencia de bases de una hebra molde de ADN. Es el proceso mediante el cual la célula elabora una copia de ARN de una pieza de ADN. Esta copia de ARN se llama ARN mensajero. Transporta la información genética que se necesita para elaborar las proteínas de una célula. Lleva la información del ADN desde el núcleo de la célula hasta el citoplasma, que es donde se elaboran las proteínas. La transcripción es un proceso conservativo, es decir, que el ADN utilizado va a permanecer intacto. Así también es selectivo, ya que selecciona la parte de información genética que se transcribe. Es un proceso independiente al ciclo celular, es estrictamente regulado, se caracteriza por ser unidireccional de 5' a 3', es realizada por ARN polimerasas, es el primer paso para la expresión genética, consta de 3 etapas: la iniciación, elongación y terminación. La transcripción ocurre en el núcleo, utilizando el ADN como molde para crear una molécula de ARN. El ARN, luego de estar en el núcleo, va a un ribosoma en el citoplasma, donde ocurre la traducción. La cadena que sirve como molde del ARN es la 5' a 3' y se llama consentido, y la otra se llama antisentido, cuya secuencia coincide con la del ARN mensajero transcrito. Tipos de ARN. El ARN mensajero lleva la clave genética copiada del ADN durante la transcripción. Con esta se encuentra en forma de tripletes. El ARN ribosomal se combina con las proteínas y las enzimas en el citoplasma para formar ribosomas. Estas actúan como sitio de síntesis de proteínas. El ARN de transferencia participa en la síntesis de proteínas. Hay otros tipos de ARN que son el ARN de interferencia y el ARN de pequeñas nucleares. Esas que se codifican en el núcleo se denominan 1, 2 y 3. El ARN polimerasa 1 se localiza en el nucleolo, por ser donde se transcriben activamente los ARN ribosomales. El ARN polimerasa tipo 2 transcribe todos los genes que se traducen, por lo que se considera uno de la más representativa. El ARN polimerasa tipo 3 es el más complejo y el menos abundante, y transcribe todos los ARNs pequeños. El gen es un fragmento de ADN que sirve para codificar información para la síntesis de macromoléculas. Esta está conformada por exones, que es la región de un gen que contiene ADN codificante para una proteína, y los intrones son la sección de un gen que no contiene ninguna instrucción para la síntesis de proteínas. Unidad de transcripción. La transcripción es el primer paso para la expresión génica. La transcripción consiste en copiar la secuencia de ADN de un gen para producir una molécula de ARN. Enzimas llamadas ARN polimerasa realizan la transcripción. Estas unen nucleótidos para formar una cadena de ARN, usando una cadena de ADN como molde. La transcripción tiene 3 etapas: iniciación, elongación y terminación. En eucariontes, las moléculas de ARN deben ser procesadas después de la transcripción. Se empalman y se les añade un Cap5 y una cola de poli-A en sus extremos. La transcripción de cada gen en tu genoma se controla por separado. Silenciadoras o silencios. Un silenciador es un ADN de secuencia capaz de unirse a factores de regulación de la transcripción, llamados represores. Estos contienen genes y proporcionan la plantilla para producir ARN mensajero, que luego es producido en proteínas. Cuando una proteína represora une a la región un silenciador de ADN, el ARN polimerasa impide la transcripción de la secuencia de ADN en ARN. Transcripción es un proceso en el que se describe información y es el principio de la expresión genética. Esta consta de 3 etapas. La primera, iniciación. Aquí la ARN polimerasa se une a una secuencia de ADN llamada promotor, que se encuentra al inicio de un gen. Cada gen o grupo de genes cotranscritos en bacterias tienen su propio promotor. Una vez unida la ARN polimerasa, separa las cadenas de ARN para formar el molde
de cadena sencilla necesario para la transcripción. Una vez colocada la ARN polimerasa sobre su posición sobre el promotor, puede dar inicio a la siguiente etapa, que es la elongación. En la elongación básicamente es la etapa donde la hebra de ARN se alarga al agregar nuevos nucleótidos. Durante la elongación, la ARN polimerasa camina sobre una hebra de ADN, conocida como hebra molde, en la dirección 3' a 5'. Por cada nucleótido en la cadena molde, la ARN polimerasa agrega un nucleótido de ARN correspondiente al extremo 3' de la hebra de ARN. El transcrito de ARN tiene una secuencia casi idéntica a la hebra del ADN no molde o codificante. Luego está la terminación, que es la última etapa, en donde las secuencias llamadas terminadores indican que se ha completado el transcrito de ARN. El corte y empalme es un proceso de maduración del ARN que elimina intrones, que son secuencias de ARN no codificante, y exones, que forman una molécula de ARN maduro que sale del nucleótido hacia el citoplasma, donde ocurre la síntesis de proteínas. La edición del ARN es un proceso que consiste en un cambio en la secuencia del ARN mensajero. Entre las formas de edición se encuentra la inserción, que es el agregar un nucleótido extra a la secuencia, la delección, que es quitar un nucleótido, y la sustitución de nucleótidos. La diferencia entre la síntesis y maduración del ARN ribosómico y el ARN de transferencia es que el ARN de transferencia implica la eliminación, adición y modificación química de nucleótidos. En cambio, en el ARN ribosómico solo implica la ruptura de un precursor de múltiples ARN de transferencia. Corte y empalme por el espliciosoma. El espliciosoma es un complejo proteico ensamblado a partir de complejos más pequeños, formados por ribonucleoproteínas o RNPs. Para que este se forme, lo primero es que la RNP U1 se aparea con el extremo 5' y luego una segunda denominada U2 se une a la secuencia de ramificación. Por último, otro grupo de RNPs junta los dos extremos del intrón, dando lugar al espliciosoma maduro. Luego hay un corte en el extremo 5', haciendo que se una con el otro extremo y formando lo que se le llama lazo. Edición del ARN mensajero. En procariotas, el ARN está listo para desempeñarse como ARN mensajero y traducir proteínas inmediatamente. Sin embargo, en eucariotas es más complejo, ya que el primer resultado es a lo que le llamamos pre-ARN, y para que sea completamente funcional debe añadírsele y retirársele segmentos. Por ejemplo, se añade al extremo 5' un grupo químico llamado CAP y al extremo final 3' otro al que se le denomina cola, los cuales su principal función es proteger el transcrito cuando viaja al citosol. También se le son retirados los intrones. Diferencia en síntesis y maduración de los ARN ribosomal y ARN de transferencia. El ARN ribosomal presenta entre el 70 y 80% del ARN total en la célula, mientras que el de transferencia solo de un 10 al 20%. Las principales diferencias son: en el ARN de transferencia se forma una horquilla con forma de trébol cuando se le ve en 2 dimensiones, mientras que en el ribosómico esto no ocurre. También algo característico del RNA de transferencia es la eliminación de los 2 nucleótidos terminales en el extremo 3', los cuales son sustituidos por el trinucleótido CCA. Además, en el extremo 5' se elimina lo que se llama la secuencia Leader de unos 16 nucleótidos, que es algo que tampoco pasa en el ARN ribosomal.